cambio de su amor yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín. Su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. ¿Cuántos quieren conocerle? Aleluya. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín. Su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él. 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 Jesús. Jesús.
power. Yours is the glory forever. Esto es para decir gloria, aleluya. Oh, santo. Aleluya. Eso es para Gloria a ti, gritar, Señor. aleluya. Eso es para gritar, aleluya. eres, Padre. Oh, Señor. Alma te alaba, Oh, Jesús. Señor, Señor, Señor. Oh, santo. Aleluya. Santo Eso es para gritar, eso es para gritar, hermano. Señor. Aleluya, ¿cuál es que nosotros estamos apoyando en él? Señor. Nosotros nos estamos apoyando en su poder, en su gloria, en su reino. Esa es nuestra esperanza, aleluya. Esa es nuestra esperanza, aleluya. Rey, Señor de señores, aleluya. Vamos a decirlo como lo creemos. Vamos a decirlo. Hay que rugir, hay que rugir. No podemos quedarnos aquí. No podemos quedarnos así, con un poder tan grande por dentro. Aleluya. Santo, santo, Aleluya, santo. aleluya. Eres mi Señor, aleluya. Oh, santo, si lo que hay dentro de mí es tan grande. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Alma te alaba. Oh, Gracias, mi Señor. oh, santo, santo. Oh, oh, santo. Oh, oh. Aleluya. Llámenlo, llámenlo.
reyes, Oh, Señor de aleluya. señores. Mi mente está convencido, mi Señor. corazón está convencido. Santo, Así es que santo, se pelea. santo. Aleluya. Santo es tu Oh, Dios. aleluya, creemos. Creemos, Señor, y eres nuestra esperanza. Oh, Señor, y esperamos que hayas recibido con agrado. Que hayas recibido con agrado. Que hayas recibido con agrado. Aleluya. Que hayas detenido los cielos para escucharnos en esta Poderoso noche. Jesús. Oh, Señor amado Dios, es nuestro Aleluya. anhelo agradarte. Es nuestro anhelo, Señor. Aleluya. Ser de olor fragante. Aleluya, enamorarte, Señor, conquistar tu corazón. Ir tras de ti, Señor amado, aleluya. Oh, Señor amado. Gracias, mi Señor. Gracias por tu Oh, aleluya. Eres nuestro protector, aleluya. Podemos descansar confiado porque eres fuerte, aleluya. Señor. Oh, cuando tú ruges, Señor, tienen que salir corriendo. Aleluya, tú ruges a nuestro enemigo. Tú le ruges a nuestro enemigo. Aleluya. Y se tiene que ir, y tiene que abrir paso. Tiene que abrir paso. Aleluya. Te damos gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Mi alma te alaba, Jesús. Porque nos enseñado a ser como cordero y como león también. Señor. Eres manso, manso como cordero. Cuando tienes que serlo, y eres como león obediente. Eres el león de la tribu de Judá. No como. Eres Yes. el león de la tribu de Judá. Rey de Aleluya. reyes, Señor de señores. Aleluya. Te damos gracias, Uno como Señor. tú, mi Jesús. Gracias, Señor, aleluya, por hacernos tus Buen en ese quien discípulos. vendrá, aleluya. Enséñanos a caminar tras de ti, a ser discipulados y corregidos. Señor, aleluya. Padre, gracias por esta noche, gracias por la palabra, Señor, gracias por la alabanza, gracias por tu presencia, Señor. Sí, mi Dios, aleluya. Aquí, aleluya, sentimos, Señor amado Dios, una recarga de energía, aleluya, la fuerza que necesitamos. Nuestra armadura es reforzada en ti, Señor amado Dios. Toda duda es removida, todo miedo se tiene que ir, aleluya. Y viene claridad contigo, Señor. No hay grietas. Viene la verdad absoluta a nuestra mente y nos impacta en nuestro ser, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que tú bendiga la clase de esta noche, Padre. Hemos preparado los datos, aleluya, de los cuales se va a hablar, pero queremos, Señor, que tú tomes las riendas, aleluya. Gracias, Señor amado Dios, por lo que has preparado en los corazones de cada uno. Gracias, Señor amado Dios, aleluya. Bendecimos tu santo nombre, amado Jesús. Te damos toda la gloria y toda la honra. Te entregamos esta parte. Aleluya, nombre sobre todo nombre, que tiene todo poder, toda gloria. Aleluya, toda autoridad. Aleluya, aleluya. Ese es quien aboga por nosotros. Señores. Ese es el que aboga por ti y por mí. Señor, aleluya. No estamos solos. Oramos, Padre. Estamos en una asignación. Eso es todo. Señor. Y Él está con nosotros. Él está con nosotros Gracias, mi como Dios. poderoso gigante. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Entregamos esta parte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Un aplauso para el Señor. Hay que parir ya. Bien. Bueno, Hoy vamos a comenzar una unidad nueva. Se titula esta unidad, vamos a estudiar varias porciones y partes con el tema de por qué necesitamos la Biblia. Si yo fuera a preguntar por qué necesitamos la Biblia, es posible que muchos tuvieran diferentes tipos de contribuciones a por qué necesitamos la Biblia. Usted solamente se puede imaginar las condiciones si no estuviera la palabra de la revelación de Dios en esta tierra, en cómo degeneraría a las personas sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de ética moral basada no en los seres humanos, sino basada en Dios. Necesitamos la Biblia así para comenzar, porque revela la mente de Dios, las intenciones de Dios para el ser humano, que tenga una relación de fe en Dios y que sea salvo por Él. Así que esa es la primera, una de las principales razones por qué necesitamos la Biblia, porque revela
lo que Dios quiere que con nosotros, que tengamos una relación con Dios, que restablezcamos una relación con Dios. Otra es que revela también lo que aparta el ser humano de Dios y que es el pecado, y que crea enemistad, y también lo indica lo que crea enemistad y lo que cumple con sus expectativas y sus deseos. O sea, que con eso entonces se entiende de que Dios tiene expectativas contigo y conmigo. Igual que cuando Jesús fue caminando y vio el árbol que no estaba dando fruto, lo maldijo, y cuando pasaron el otro día se secó inmediatamente. Pues Dios tiene expectativas de ti y de mí. Dios tiene expectativas de ti como esposo, como padre, como esposa, como madre, como hija, cuando tú vienes a los caminos del Señor. Y sin las Escrituras no tuviéramos claro cuáles son las expectativas de Dios y las bendiciones que vienen a consecuencia de satisfacer esa expectativa de Dios en nuestras vidas. También revela las consecuencias de la obediencia y de la desobediencia a la voluntad expresada, porque también las Escrituras es inviolable la ley, que lo que tú siembras tú cosechas, es totalmente inviolable. Implica entonces que las Escrituras revelan también las consecuencias de la bendición, de saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida y hacerlo, como también revela las consecuencias, ignorar la voluntad de Dios, desobedecer la voluntad de Dios, apartarse de la voluntad con unas consecuencias también, que muchas veces hay situaciones adversas en la vida que son simplemente por situaciones de la vida, porque no estamos en el jardín del Edén y ocurren situaciones, pero hay situaciones adversas que el ser humano experimenta porque es acciones directas de parte de Dios en la vida del ser humano para buscar su transformación. Caso en punto Jonás, donde se levantó una tempestad que no era normal, y ellos se dan cuenta, esto no es normal, porque salimos bien cómo esto va a aparecer de la nada, y resulta era que Dios tenía una enemistad con Jonás por no obedecer el mandamiento para su vida. Así que las Escrituras nos revelan entonces las consecuencias entonces de obedecer o desobedecer esa voluntad expresada de parte de Dios, que también previene que el mundo caiga otra vez en un caos diluviano, y proveyendo un testimonio de arrepentimiento. Unas razones por las cuales que las condiciones de la ciudad cayó en las condiciones antes del diluvio de Noé es porque no había una revelación y todo el mundo simplemente cayó en pecado, y los corazones del ser humano estaban constantemente un pensamiento de mal. Una de las cosas que el Señor entonces hizo después del diluvio, dije, bueno, es entonces levantar un pueblo que fuera testimonio de Él, de pecado, fuera un testimonio de Él de bendición, para definir a pecado, definir a bendición, definir la expectativa de Dios con la humanidad, para que la humanidad no degenerara otra vez. Y mientras más se saca a Dios, más la humanidad se degenera. Para que no te creas que simplemente es casualidad o es simplemente cosas de la vida, que se degenera a consecuencia directa de sacar la influencia de Dios en la vida del ser humano. Y por eso y por muchas razones más que pudieran contribuir, pudieran decir por qué necesitamos la Biblia. Hoy hay consecuencia ignorar el plan de Dios para la vida de uno. Por eso necesitamos la Biblia. Necesitamos las Escrituras porque revela el plan de Dios para mi vida y tu vida. Y como he dicho muchísimas veces, y lo repito otra vez, que tú no te vas a sentir autorrealizada hasta que tú entiendas por la razón que tú naciste. Hasta que tú no entiendas que tú estés haciendo lo que tú entiendes, para esto fui lo que yo fui creada, para esto es para lo que yo fui engendrada. Y hasta que no haya, y eso solamente se haya en relación con Dios, solamente Dios te puede revelar a ti para qué tú naciste. Que no importa, aunque pase sufrimiento, adversidades, tribulaciones, lo que sea, tú lo sigues haciendo con una sonrisa, con salario o sin salario, porque tú entiendes, para esto yo nací y me siento autorrealizado y autorrealizada haciendo lo que Dios me llamamiento en mi vida, que lo que si sea dirigiendo una compañía, sea enseñando, sea en un área secular o un área ministerial, pero esté en relación con Dios, es que tú vas a recibir y vas a discernir, y entonces vas a llegar a ese sentir de autorrealización que hablaba Maslow en su teoría de motivación. Decía que por último que el ser humano se sienta autorrealizado. Y como única forma verdaderamente te vas a sentir autorrealizado es haciendo lo que tú entiendes que es la voluntad de Dios, que es el diseño de Dios para tu vida, que es razón de tú haber nacido. ¿Okay?
Y eso la Biblia nos ayuda a entrar en una conexión de Dios para discernir, para esto yo nací, para esto yo nací. Así que vamos entonces, hoy vamos a toda la unidad, la autoridad de la Escritura. Cuando hablamos de la autoridad de la Escritura, estamos hablando, porque algo que tiene autoridad es algo que también asociado con la autoridad es que tiene poder, que tiene endoso. Ejemplo, un policía tiene autoridad de romper la puerta de tu casa sirviendo un Warren y no pagarte por la puerta. Eso es autoridad. Entonces lo que estamos hablando entonces, la autoridad que tiene la palabra de Dios específicamente operando en el ser humano. Que donde entra la palabra de Dios no hay nada que se va a poder oponer. Igual que venga un policía o alguien del Estado con autoridad, nadie se le puede oponer. Si se lo pone, va a bregar con toda la fuerza del Estado. Así entonces, así que lo que se pone en la palabra de Dios, entonces va a tener que bregar con toda la presencia de Dios, con todo el ejército de Dios, con toda la intervención de Dios en su vida. Y eso es lo que estamos hablando de la autoridad de la palabra. Cuando la persona permite y se recrea en ella y permite que opere en su vida, no hay nada que la va a poder poner. Así que si no cambia porque no permite que la palabra, porque la persona que permite que la palabra fructifique en uno comienza a cambiar, porque nada se puede oponer a la presencia y la actividad de la palabra dentro de uno. Porque para eso vino el Señor, para deshacer todas las obras del enemigo en la vida del ser humano. Así que vamos a hablar de la Escritura. Vamos a hablar primeramente de la que es inspirada por Dios. 2 Timoteo 3. Vamos a abrir las Escrituras a 2 Timoteo 3, del 14 al 17. Si Beatriz lo tiene, si me lo puede leer el 14, por favor. 14. Sí, por favor. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Amén. Así que el apóstol Pablo concluye esta sección con una exhortación a mantenerse en la enseñanza que recibió de parte de su madre y de parte de su abuela. Su madre y su abuela eran judías, pero su padre era griego. Eso lo vemos en Hechos 16:1. ¿Por qué persistir? Porque vio resultado en la mamá y vio resultado en la abuela, que saliera a ella, que fue bendecido por él, fue bendecido a consecuencia de la fe de su madre y a consecuencia de la fe de su abuela, y por eso se le enseñó esa palabra desde pequeño, que no permita que nada lo desarraiga de esa fe y de esas creencias, lo cual él fue testigo. Lo cual fue el testigo de haber sido bendecido a consecuencia de su mamá se dio la palabra y a consecuencia de su abuela se adhirió la palabra. Una de las grandes cosas que observo en esta, que muchas personas no dan importancia a que el Señor dijo, deja a los niños venir a mí, porque de tal es el reino de los cielos. Y no trae a los niños a la iglesia, no trae a los niños para que sean expuestos a la palabra, no trae a los niños para que sean instruidos en la palabra, aunque por lo menos la congregación funcione como un parte del equipo de exponerle. ¿Y por qué digo esto importante? Porque lo que su niño y su niña va a tener que luchar no tiene que ver con carne ni sangre, va a tener que ver con lobos y leones espirituales. Y por eso que siempre he dicho, tú y yo necesitamos un pastor. Y cuando hablo de pastor no estoy hablando de físicamente un pastor, necesito un pastor para mi alma, porque lo que viene te van a tumbar, viene en forma espiritual para atacar mi alma. Pero cuando viene a atacar tu alma, si tienes un pastor de pastores, como dice el Señor, entonces tiene su vara y su callado. Que tanto cuando estoy desanimado, viene el pastor y dice, necesito que tú sigas caminando, tú tienes que seguir funcionando. Y cuando estoy desviando, como que me jala por un lado. Y si vienen a atacar, viene atacando también, se va a encontrar con el pastor sobre tu vida. Amén. Si viene una depresión a atacar, se encuentra con el pastor. Si una tristeza a atacar, se encuentra con el pastor. Cuando viene una malicia a atacar, se encuentra con el pastor. Y eso no le dan importancia. Y por eso su madre Timoteo, la abuela, le instruyeron la palabra y vieron cómo él fue bendecido. Nuestros hijos tienen que saber que la bendición que ellos están viviendo no es casualidad, es producto directo de tu fe y la bendición de Dios por sobre tu hogar. Santo. ¿De acuerdo? El primer carro, las ventanas estaban partidas porque estaba modo por dentro. La ventana de mi carro era un BMW. Mi esposa tenía que subir la ventana y pillarlo con cartón para que no se bajara. No tenía aire acondicionado, no tenía radio, no tenía nada. Ese es el primer carro. Entonces, el primer carro de mis hijos tienen aire, tienen CD, tienen Bluetooth, tienen esto, tienen lo otro. Yo tú necesitas saber
que esta bendición no es casualidad, que esta bendición es porque la fe, es por la fe de nosotros que ha producido una bendición de poder bendecirte, pero tú tienes que agarrarte también, y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Viste como tu mamá fue bendecida, viste como tu abuela fue bendecida, y si te apartas, tú que sepas que no es casualidad, si te apartas, vas a apartarte del que bendice, que el que galardona, te vas a estar apartando del galardonador. Y por eso lo está exhortando, no te apartes como ministro, porque estaba ministrando, dice, no te apartes, olvídate de la fábula, olvídate de los sistemas, olvídate, porque la palabra de Dios ya está aprobada. Versículo 15, pastora. 15. ¿Del capítulo 3? Sí, del capítulo 13. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde niños conoce lo que se conoce como el Tanakh, que es el Torah, los profetas y las escrituras. La escritura del Antiguo Testamento está dividido en 3 partes. Está dividido en lo que se conoce como el Torah, está como los profetas y estamos las escrituras. Donde el Torah es los 5 primeros libros de la escritura, y los profetas toda la historia histórica, incluyendo todos los profetas, toda la historia de Israel, incluyendo los profetas, y por último lo que son las escrituras, que son aquellos que se trajeron con ellos cuando regresaron de Babilonia, y también los libros poéticos. Todo esto lo conoció desde su niñez y sabe que aún en ella apuntan hacia salvación, que hacen sabio para salvación, que lo más importante del ser humano y lo más importante para un niño es conocer la salvación en Dios. Y por eso que dice, ya tú estás expuesto, tú sabes, lo has experimentado, lo has saboreado. No permita que influencias exteriores e interiores te hagan apartarte de lo que ya tú conoces, lo que está probado, viendo el testimonio de tu mamá y tu abuela, y en ti, que produce la bendición del conocimiento de una relación con Dios. Y que da conocimiento a salvación. Tanto el ejemplo de Abraham, que fue salvo por fe, como el ejemplo de Habacuc, que dice que el fe es justo, la justa por la fe vivirá. Así que le da que se aprende. Dice, tú lo has aprendido, si no te parte de Dios, porque si te parte de Dios, te aparte de la relación con Dios. 16, Edwin. Todas las escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, así será, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ok. Y del 17 también, para esta parte. Al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteradamente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces comienza diciendo, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Hace una distinción de los gnósticos y los herejes, los cuales tenían sus libros para respaldar su reclamo y su enseñanza. Se refiere a ellos directamente, porque lo que ellos estaban refiriéndose como autoridad para ellos es producto de la mente humana. Y todavía hoy hay gente que está produciendo supuestamente inspiraciones que supuestamente que son de Dios, o etcétera, o que vienen de una fuerza, etcétera, que simplemente son producto de la mente humana. Lo que leemos en la escritura no fue producto de la mente humana. Nadie se levantó y sabe qué, déme escribir, déme sufrir, déme pasar por esto. Sino que fueron productos directos de inspiración de Dios por medio de hombres y mujeres que hablaron de parte de Dios, y que lo que hablaron fue confirmado a través de la misma experiencia humana. Por eso los grandes libros útiles para el alma del ser humano son inspirados por Dios, que tenemos la escritura, lo cual ha sido comprobado por experiencias. ¿Sí? Porque muchos han alcanzado la salvación y la satisfacción para su alma simplemente leyéndola. ¿Okay? Hay personas que simplemente leyendo las escrituras han entrado en una relación con Dios, porque es poderosa. Entonces vemos que como viene de Dios, es útil. Estamos hablando de la actividad de la escritura. Como viene de Dios, es útil. Número uno, me gusta esto. Porque una plomada, si en un capítulo una plomada, la escritura es una plomada. Una plomada es para construir algo a plomo. Para construir algo a plomo es algo que es recto, totalmente recto. Y la escritura es útil para enseñar. Para enseñar. El único sitio que vas a hallar las enseñanzas, no solamente la vida, sino las enseñanzas de Jesús, es en las escrituras. En más ningún otro lugar, por lo menos que se entienda que no son imaginaciones humanas, vas a encontrar la descripción de Cristo y las enseñanzas de Cristo.
no es mágico. Por eso que en una iglesia cristiana la enseñanza bíblica es esencial. ¿Okay? Cuando hablaba del Antiguo Testamento, mi pueblo parece por falta de conocimiento, justamente esto, conocimiento de qué es lo que le agrada a Dios, conocimiento de qué es lo que debe apartarnos, conocimiento de qué es lo que debemos acercarnos, conocimiento de qué debemos rechazar. Pues entonces, lo primero que es una plomada que es necesario, entonces la Escritura, para evitar error, lo primero que entonces nos enseña primordialmente, nos enseña muchas cosas, pero primordialmente lo que nos enseña es la presentación de Jesús, su vida y sus enseñanzas. Porque el cristianismo no está basado en un libro, el cristianismo está basado en una persona, ¿okay? No está basado en simplemente como otras filosofías, están basados en un libro, está basado en una persona real, una persona viva, una persona que actúa. Que cuando tú lees en la Escritura que Jesucristo sanaba, Jesucristo sana hoy. Cuando tú lees las Escrituras que Jesucristo echaba fuera demonios o echaba fuera influencia, todavía lo hace hoy. Estamos sirviendo. El cristianismo es una relación con un Dios vivo, que es real y que es resucitado y está entre medio de nosotros. Por eso es esencial, porque la Escritura solamente se presenta la presentación de la persona en las enseñanzas del Señor, que es la Biblia. ¿Okay? Ahí es donde se enseña no solamente de Jesús, sino lo que es salvación y lo que es perdición, lo que es libertad y lo que es esclavitud, lo que es verdad y lo que es lengua, lo que es engaño, lo que es vida eterna y lo que es muerte eterna. Solamente la llamo las Escrituras. Empezamos diciendo que es importante, necesita saber las consecuencias de obedecer la revelación de Dios, el propósito para nuestra vida, y conocer las consecuencias de desobedecerlo. Y la Escritura lo presenta claramente, ambas consecuencias. ¿Okay? Así que lo primero que es útil para enseñar, cuando hablamos de redarguir, hablamos de la Escritura que no falla, ¿okay? O que no está fallando. ¿Okay? Cuando hablamos de que es útil, entonces, para convencer de la persona de su fallo y su error, del error de sus caminos, y de aprender y caminar hacia el camino correcto. Hay historia tras historia tras historia de personas que leyeron las Escrituras y llegaron a sus manos por oportunidad o por chance, como decimos, y sus vidas fueran cambiadas. Hay varias historias. Una de ellas es en Brasil. El señor Antonio de Minas dice que él compró un Nuevo Testamento que lo llevó a su casa para quemarlo. Literalmente lo compró para quemarlo, ¿sabes? Como hay muchas veces estas reacciones. Y él veía que no se quemaba, lo tiraba, igual que lo mismo que vimos en una iglesia, creo que se quemó todo, dice por la Biblia que estaba ahí, no se quemaba, así igual, no se quemaba, y la Biblia no se quemaba. Y entonces comenzó viendo que la Biblia no se quemaba, entonces comenzó página por página, pues tratar de quemarla porque es más fácil. Y arrancando páginas no se quemaban, hasta que arrancando una página se dio cuenta del Sermón del Monte y le captó su atención y comenzó a leer el Sermón del Monte y comenzó leyendo y comenzó leyendo y comenzó leyendo y comenzó a tomar las otras páginas que había arrancado, hasta que pasó toda la noche sin parar leyendo las Sagradas Escrituras, lo cual por medio de él entonces se convirtió el cristianismo, y no solamente el cristianismo, se declaró creyente. Es el poder de la palabra, que es útil para redarguir, que es útil para enseñarnos nuestro error y ponernos en el camino correcto. ¿Okay? Y por eso es que es tan importante la Escritura, para que las personas que sepan, mira, tú no tienes que vivir una vida de maldición. Tú tienes que entender que por la razón de que quizás estás experimentando unas vidas que tú consideras de maldición, es porque no te estás sometiendo, o no, por lo menos no te estás poniendo en posición de conocer entonces a Dios, la voluntad de Dios para mi vida, entonces incorporar sus enseñanzas, permitir que su espíritu me guíe y yo comience a tomar decisiones no basadas en mi crianza, ni mi reflejo, ni mis acciones, sino en la presencia y la palabra de Dios en mi vida, y como las cosas comienzan a cambiar. ¿Acaso el apóstol Pablo dijo, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas las cosas las hago nuevas? Todas las cosas las hace nuevas. Es bueno para redarguir. Había otra historia que quiero compartir, que fue en Chile, que fue Vicente Quiroga. Dice que después de un terremoto que hubo en Chile, hubo un tsunami, y le llegaron varias páginas, supuestamente por casualidad,
a sus manos de una Biblia. Y cuando comenzó a leer esas poquitas páginas de la Biblia, le dio sed para encontrar el resto de las páginas, hasta que se compró una escritura. Y comprando la escritura se hizo creyente y comenzó a repartir Biblia por todo el norte de Chile. Es el poder de la palabra de Dios, de redarguir, de cambiar el error o el fallo que va a haber más adelante, que no solamente para personas no incrédulas, para nosotros también. A veces nosotros estamos en mal camino y leemos la palabra y nos dice: estás mal, estás fallando, estás fuera del hoyo. Y por eso gente no quiere leer la palabra, porque no quiere ser redarguido. Pero lo que no entiende es, al no querer ser redarguido, el pecado o lo que Dios no le agrada se queda, y como el no le agrada se queda, entonces la bendición no fluye. Por eso es importante leer la palabra y permitirla verla como un espejo, que entonces nos someta. ¿Para qué? Para entonces nos pueda ¿qué? Hacer rectos delante de Dios. Igual que tú no construyes la pared para que sea recta, es necesario un plomo para compararlo. Para que tú vayas una vida recta, es necesario que tú puedas leer, estudiar la palabra constantemente, a ver dónde estoy fallando como madre, como padre, como esposo, como esposa, como empleado, como jefe, y a ver dónde estoy fallando. Para no permitir entonces que la bendición de Dios dé frío en mi vida por algo que la palabra me quiere declarar a mí. ¿Cuántas veces has leído la palabra? Yo puedo dar testimonio, donde muchas veces yo tengo la actitud correcta. Y he leído el devocional, y el devocional justamente toca con esa actitud. Y yo digo: ok, Señor, ¿qué quiere? Pero es importante, una manera sistemática, que usted pueda leer la palabra y que la palabra te hable de día en día para animarte y para corregir y redarguir. Dice que es para corregir, porque a toda teología, toda doctrina, toda teoría, y toda ética y toda moral, y toda implementación y toda conducta y todo comportamiento tiene que ser probada en contra de la Biblia. No en cuanto a las emociones, no en cuanto a las señales, no en cuanto a los prodigios, sino en contra de la Biblia. El Señor en el Antiguo Testamento le dijo: mire, si viene un soñador de sueños y un hacedor de milagros, y hace milagros, y todo lo que dice se cumple, y se va a por de otros dioses, para que sepas, yo sé que te estoy probando. Porque eso fue lo mismo que hizo el jardín del Edén. Dios le dio una palabra y la serpiente dijo otra. Y se encontraron una crucijada: o sigo la palabra de Dios o sigo la palabra de algo que fue creado por Dios. Así que estamos llevados entonces de creyentes, estamos llevados a someter todo comportamiento, conducta, enseñanza, teología, doctrina, ¿de acuerdo a qué? A la palabra. ¿Okay? Yo he dicho, no puedes aprender, he dicho otras veces, aprender doctrina en Facebook es como aprender farmacéutica de un tecato. Tú no puedes. ¿Verdad? Tu primera farmacéutica ¿de qué? De un profesional. Tú vas a una universidad. Pues lo mismo, tú aprendes entonces a correctamente interpretar la escritura, a escuchar la escritura, hablarte a tu vida correctamente interpretada en un estudio bíblico, un seminario, etcétera, donde tú aprendes cómo verdaderamente escuchar. La cuestión de que no comienzas a enseñar unas cosas que no son, y entonces tu condenación va a ser mayor, como dice en Santiago, por a los maestros, especialmente a los maestros. Y por eso que la pastora decía: cada vez que para aquí tiembla, cada vez lo he hecho más de 200, 300 veces, y cada vez tiemblo. Y voy a decir por qué. Y voy a decir por qué. Porque el funcionario de una persona que se para un púlpito se supone que esté mostrando la mente de Dios. Y tiemblo, dice: Señor, porque yo no quiero mis emociones, yo no quiero mis pensamientos, yo no quiero mis sentimientos, yo no quiero nada en mí contamine lo que tú quieras usar mi lengua para expresar a un pueblo. Por eso que todas las veces, no es una, todas, uno pues tiembla y titubea un poco, y con mucho cuidado, ¿okay? Por eso, ¿por qué? Porque el ser humano está dispuesto muchas veces a aventurar, imaginarse cosas y inventarse cosas. El ser humano está hacer, por falta de decir la palabra, disparatear. Por eso inventaron Hollywood. Entonces, se creen unas películas. Sí, exacto, pero hay unas películas, y usted ve las películas y tú te rascas la cabeza, la película de Noé y la película de Éxodo y esto, y yo digo: ¿qué es esto? Esto no tiene nada que ver con la realidad ni con la teología. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Sí.
montón de disparates, piedras hablando y esto y lo otro. Y todavía anda Caín por ahí dando cantazos. Y no, eso, de verdad que. Y para instruir la justicia, justificación. Mira, vea, María. No pierdas el tiempo. No pierdas el para que tiempo. la voy a ver. No pierdas el tiempo porque. Y para instruirle justicia, justificación. Porque la Escritura entrena al ser humano en justificación, en cómo agradar a Dios, en cómo vivir una vida acepta a Dios, en todo. ¿Okay? Cómo vivir justificado delante de Dios. ¿Con qué propósito? Porque hay un propósito, hay una finalidad. Versículo 17, María, por favor. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ok, así que ese es el propósito del estudio de la Escritura. No simplemente es para tener un libro, un tema de matemáticas, ciencia. El estudio de la Escritura, que es un propósito para que sea perfecto, que no te falte nada, para toda obra perfecta, para perfeccionar. Por eso, a diferencia del Antiguo Testamento, donde ahora en Cristo eres perfeccionado por el Espíritu Santo de día en día. Amén. Y para hacerte perfecto, ¿pero para qué? Para buena obra. El creyente que dice que yo me convertí a Cristo y a consecuencia de esa conversión, su vida aquí en adelante no manifiesta las obras del Espíritu Santo, no se ha convertido en nada. Porque lo primero que el Espíritu Santo comienza a operar en la persona, que dice, Señor, yo te acepto, es comenzar a bregar con la persona y comenzar a transformar unas cosas en su vida, comenzar a santificar, comenzar a producir ahora buena obra, consecuencia de esa justificación. Porque son las dos hojas, son las dos caras de la misma moneda, la santificación y la justificación, las dos van de la mano, cambian las obras. Tiene que haber un cambio de obra, porque vas a obrar, tiene que haber un cambio de obra, porque tú vas a hablar. Ahora en Cristo lo que sale de tu boca ya no son culebras y por lo menos debe ir minimizando, ya no son culebras y sapos y todo esto que ahora comienza, porque como quiera vas a obrar, vas a hablar, ahora comienza a hablar diferente, tu actuar diferente, tu reaccionar diferente. Ni langosta, Ni langosta, que se la pastora y langosta. Perfecto para toda buena obra. Por eso tienes que estudiar la Escritura. Tiene que estudiar la Escritura para ser perfeccionado y preparada, por la razón de que no una persona se estanca espiritualmente, es porque no está permitiendo que la Escritura le enseñe, o la Escritura le redarguya, o que la Escritura le corrija, o que la Escritura le instruya en ser acepta a Dios en todas las áreas. Y por esa razón de que muchas veces se sienten estancadas. Y viene una persona nueva y como que arranca y como que está desarrollando. ¿Por qué? Porque la persona nueva, tú no estás viendo lo que está ocurriendo en privado. Porque en privado está permitiendo que la palabra le enseñe, le redarguya, le corrige, le instruya. Y en privado está siendo preparado y preparada. Y entonces en privado, mientras está siendo preparado y preparada, el Señor ya está preparando en público para avanzar a esa persona. Entonces lleva 30 años, pues está 30 años, porque lleva 30 años con las mismas enseñanzas que el Señor quiere corregir. Llevas 30 años con las mismas fallas que el Señor quiere transformar. Llevas 30 años con la misma pensamiento y doctrina que el Señor quiere que se conformen a las Escrituras y su expectativa. Llevas 30 años porque todavía hay cosas que sabes. En el Antiguo Testamento la persona que pecaba deliberadamente no tenía sacrificio. En el sistema sacrificial, según los rabinos, si tú pecabas deliberadamente, decía, yo voy a pecar y voy a llevar una paloma, decía, de nada eso te va a servir, papá. Absolutamente de nada. Si tú estás usando el sistema sacrificial como una excusa, como una licencia para pecar. Y por eso que si, los rabinos, por eso decían, no, hay sacrificio para todo, pero la persona que deliberadamente peca, a propósito, y se cree que va a traer una paloma, o va a traer un toro, o va a traer una cabra, o va a traer una oveja, o va a traer sangre de algo y cree que eso va a ser propicio para su vida, no lo va a hacer. Al igual que también se bautiza, se cree que puede bautizar más de una vez porque va a ser limpiado. ¿Verdad que eso no se puede hacer, pastor? Bautizo una sola vez y la hace. Mira, déjame explicar. Tengo que explicarle, mira, tú eres acepto
Y por eso aprendemos a decir, no, debe explicarte algo. Igual que Abraham fue justificado, fue por fe. Igual que Habacuc dice, por justo la justa, por fe vivirá. Tú te bautizas en obediencia a Dios como un testimonio público de que tú reconoces al Señor y tu Salvador. No te va a limpiar. No te va a limpiar. Lo que te va a limpiar es palabra en ti. Eso es lo que te va a limpiar, no mojarte otra vez. Yo te voy a bautizar en el Jordán, donde Jesús fue que Juan lo bautizó, y no va a producir nada, al menos que no produzca una actitud en ti de decir, yo permito ahora que tú entres y tú comiences a dirigirme en todas las áreas de mi vida. Así que no es cuestión de bautizar 3, 4 y 5 veces. Es cuestión de fe y obediencia. Exacto. Que si tú quieres ser limpiar, comienza a obedecer a Dios. Exacto. Tú quieres ser limpiar, deja que la palabra te redarguya, te corrija, te enseñe, y tú vas a ver cómo tú vas a comenzar a experimentar limpieza y transformación. Ese es el testimonio que tenemos de todo lo que nos ha precedido, ese es el testimonio que tenemos en esta noche. Vamos a 2 de Pedro 1, que vamos a hablar ahora, que no son fábulas en cuanto a la segunda venida. ¿Okay? Y le voy a pedir a Ananiel si me puede leer 2 de Pedro 1 del 16 al 18. Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Ok, a lo que se está refiriendo el apóstol Pedro en esta parte de su carta. Llega al punto donde quiere llamarle la atención al poder y a la venida de Cristo. Se refiere a fábula artificiosa, porque los herejes a quien Pedro se refiere creían que la segunda venida de Cristo no venía simplemente porque se había demorado. Y entonces él reafirma su derecho. Yo puedo hablar de la segunda. Entonces él enlaza la transfiguración, donde tradicionalmente la gente, pues obviamente que está correcto. La transfiguración representa un anticipo a la resurrección del Señor. ¿Okay? Representa una resurrección, que su cuerpo glorificado y como Él es, como verdaderamente es, antes de que se vaciara, como dicen en Filipenses, antes que se kenosis, que se vaciara de toda su gloria para tener forma de humano, en forma de siervo. Pero no solamente el apóstol Pedro también lo usa para decir que nosotros fuimos testigos presenciales de esta transfiguración, que no solamente representa lo que fue, que también representa la gloria de nuestro Señor, tal y como es antes de venir a tomar forma humana, pero también representa el poder de su resurrección en cuanto a esperar su segunda venida. Ahora lo usa para decirle, nosotros fuimos testigos de la transfiguración del Señor, lo cual no solamente representa la resurrección, sino representa su segunda venida. Entonces, ¿por qué lo dice? Porque él dice, cuando él estaba ahí, decía que habían 2 más hablando con él. Simbolizaban esos 2, entonces, la resurrección eventualmente de los santos, de los cuerpos de los santos. ¿Okay? Así que cuando está hablando, porque está hablando de resurrección y lo está atando lo que ocurrió en transfiguración con la resurrección, diciendo, yo lo vi. O sea, yo te puedo confirmar de que Jesucristo va a venir de nuevo, porque lo vi y como estuvieron los otros 2 con él, igual que los otros 2 representan esa segunda venida, porque con la segunda venida no solamente los que vienen con el Señor reciben sus cuerpos, lo que somos, que estamos aquí, somos transformados, que eso es lo que está diciendo, que también representa esa historia de la transfiguración, lo cual él fue testigo. Y hay muchos que dejaron de esperar esa segunda venida del Señor y comenzaron a inventarse fábulas y cuentos y etcétera. Y más adelante el apóstol le explica por qué muchas veces el Señor se retarda, ¿sí? Para que todos vengan a la salvación y que ese número, cuando ese número se llene y que es un número que solamente el Señor conoce, pues entonces vendrá, que el día y la hora nadie lo sabe,
Si alguien te dice Cristo viene mañana, cuéstate tranquila, prepárate. Si Cristo viene, te va con el Señor. Pero ten un buen sueño. Te tomas un té, te Como pones un Raúl. cafecito, te tomas un chocolatito, te lees la palabra, ora, te reagulla y te acuestas tranquila. Porque el Señor dijo, el día y la hora nadie lo sabe. Y la gente como racún así. Sí. Con la ojera. Exacto. Sí, estemos preparados, pero estamos preparados todo el tiempo. Estamos preparados todo el tiempo. Ayer, antes de ayer o ayer creo que explotó en Bangladesh una fábrica o yo no sé qué. Y hoy en Dubái otra. Algo en Dubái. Exacto, y la gente iba transitando y no sabía qué ocurrió y mucha gente murieron. Lo importante es estar preparado todo el tiempo y no demorarlo. No decir, no, yo tengo un plan de salvación que cuando si me pasa algo, yo le pido perdón a Dios y Dios me va a perdonar. Yo sí, pero tú no sabes si tú vas a tener la conciencia para poder hacer eso. Y de un momento a otro que encuentres la presencia de Dios como tal y como tú estás. ¿Eh? Hay una canción que dice, porque con manchas y con arrugas Sí, es imposible. exacto. Así que puedes estar preparado en todo tiempo. Así que aquí habla entonces que no son fábulas lo que dice la palabra y la autoridad de la palabra en cuanto a lo que él fue testigo de no solamente la transfiguración del Señor, sino también la voz de Dios que de nuevo confirmó, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. No solamente tiene el testimonio de lo que él presenció, sino que también el 19, si me lo puede leer Leticia, por favor. Dice, tenemos también la palabra, tenemos también la palabra profética. These are not my glasses, that's why, I'm sorry. ¿Más segura? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice que no solamente tenemos la palabra de él como testigo ocular de lo que no solamente simbolizaba la gloria de Dios y la resurrección de Dios, sino también simbolizaba la segunda venida de Jesús, pero también tenemos la palabra profética. Esto no es nada nuevo, porque en Daniel capítulo 12 dice, muchos los que duermen en el polvo serán despertados, uno para vida eterna y otra para vergüenza y confusión perpetua. Así que esto no es nada nuevo, la resurrección no es nada nuevo. Así que tenemos el testimonio de los profetas, tenemos el testimonio del mismo presencial de la gloria de Cristo y los que estaban con él representando parte de la escena de la segunda venida de Jesús. Beatriz, del 20 al 21, por favor. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Es claro lo que está diciendo, que el profeta verdadero, la profetisa verdadera no habla de sí, sino habla lo que Dios le da para hablar. ¿Okay? Nadie de la Escritura interpreta lo que le conviene. ¿Okay? El Espíritu dio la profecía y el Espíritu la interpreta. ¿Okay? La palabra se interpreta por medio de la influencia del Espíritu Santo, que fue el que la dio. ¿Okay? Entonces está diciendo que la palabra entonces que estamos leyendo, que no fue imaginación humana, ni porque alguien le dijo, tú sabes, tomó, qué sé yo, le dio una visión por tomar la noche unos chiles o qué sé yo, y dijo, mira, esto fue lo que, no fue por inspiración humana ni inventos humanos, fue directamente por Dios. Y por eso que la palabra de Dios se interpreta con el que lo dio, que es el Espíritu Santo de Dios. ¿Okay? Así que por eso una persona carnal no puede interpretar la palabra, porque el Espíritu no está formando una persona carnal para decirle exactamente qué estaba en la mente del Dios cuando utilizó ese profeta, esa profetisa, para comunicar ese mensaje de parte de Dios. Entonces, por un lado,
la persona, hay personas que interpretan la palabra de acuerdo que a la carne, de acuerdo a su deseo egoísta, de acuerdo a enaltecerse, de acuerdo a tratar de proyectar y comienza a decir cosas que Dios no dijo. Esto es parte del Antiguo Testamento. En Jeremías y Ezequiel decían, mira, ustedes están diciendo cosas que de sus propias imaginaciones, de sus propios sueños, donde Dios no ha hablado. Está diciendo paz, ¿cómo va a haber paz, cuando hay un pueblo en pecado? Y ya Dios ha declarado que lo tengo que corregir, lo tengo que disciplinar a través de un cautiverio. Y usted está diciendo paz, y no es así. ¿Okay? Así que va a haber personas que siempre va a decir o reclamar que están diciendo algo de parte de Dios y simplemente vienen de sus deseos egoístas, los deseos de la carne, tratar de enaltecerse ellos mismos. ¿Okay? O tratar de crear influencia, estima, etcétera, diciendo cosas extraordinarias. ¿Okay? También va a haber la persona, número uno, que habla del Espíritu Santo y no de la chuleta. Y literalmente iba a traer una chuleta, pero no me dio tiempo de congelarla. Para ponerlo aquí, bien chuletón, una persona bien chuletona. Pero una vez que tú reconoces a una persona chuletona, entonces no estoy diciendo que la persona no pueda cambiar, pero entonces tiene que de nuevo, independientemente si es chuletón o no, vamos a ver cómo se discierne. Pero el deseo del bienestar espiritual. El Espíritu va a hablar y siempre dice la palabra que nunca va a maldecir a Cristo, etcétera, etcétera. Pero cuando el Espíritu habla, el Espíritu ministra, está buscando tu bienestar espiritual. Está buscando tu bienestar espiritual. ¿Consiste en qué? Número uno, una relación más perfeccionada con Dios y presencia del Espíritu en la vida. A ahuyentarte del pecado. El Espíritu no te va a hablar para que te mantengas en pecado. El Espíritu no va a hablar para que dejes tu mujer y te vayas con otra. El Espíritu no va a decir, tú me das permiso de tener mi esposa y una chilla aquí en Seminole County, otra en Brevard y otra por allá en Poinciana. El Espíritu no te va a hablar porque eso es de la pura carne. Y entonces tú dices, como un ser humano, estamos aquí, estamos escuchando, alguien está hablando de la chuleta y alguien está hablando del Espíritu. Y aquí que está el problema. Dice que en los últimos tiempos va a haber personas que se van a amontonar buscando que alguien me rasque, que me diga lo que quiera oír. Pero el problema es cuando tú eres médico, tú quieres que te diga lo que quieres oír, o tú quieres lo que tú tienes para poder arreglarte. Pero espiritualmente no lo vemos así. Como también hay personas hablando la palabra de Dios, buscando tu bienestar espiritual. Como dijo la pastora, no se puede sobar el pecado, que decirlo como es. El Señor le dijo a Ezequiel. Decirlo como es, pero hay que tener un poquito de amor cuando se dice. Sí, con mucho amor, sí, mucho amor. Todo sazonado con amor. Porque Ezequiel dijo, mira, si el ejército viene y tú no suenas la alarma, la sangre de esas armas va a estar sobre ti. Entonces está la persona que siempre tú puedes discernir de nuevo, ok, como yo sé que me está hablando de su carne o si me está hablando del espíritu. Volvemos otra vez. Tienes que escudriñarlo la palabra. Y también si tú tienes una comunión con el Señor constantemente, el mismo Espíritu Santo te deja saber si la persona está hablando en la carne o el Señor o el Espíritu Santo es el que está hablando. Hay personas, por experiencia propia, Por lo menos es mi experiencia. Mi esposa está de testigo. Una persona me profetizó que iba a cantar y que yo iba a tener un CD. CD. Ya, no, con CD todo, no, cassette no, CD. Olvídate de track y todo, es CD. No hay problema, yo sigo haciendo lo que verdad, si es así, Dios lo va a hacer, más bien fuerte que sea. Pero cuando salimos de aquella casa yo le dije a mi esposo, yo no sé. La única persona que yo cantaba era para los viejitos pero en el no me nursing home. suena. Pero no, yo porque no, si yo canto, yo puedo hacer lo que yo pueda hacer. A mí no me... Bueno, pero no por eso, tú sabes, yo dije, yo no sé si lo dijo por otra persona, una vez dijo, no, que va personas en fila buscando sanidad como si fuera un benijín. Yo no tengo problema en eso tampoco, porque el Señor me ha usado en sanidad. Que yo he dicho otras veces, hay personas que yo he ido a visitar al hospital y el Señor me ha usado que al otro día han mejorado y te han dado de alta los 2 días.
como he visitado el hospital, bueno, por persona y se ha muerto. No me debo reír, pero es parte de... No, esto es una historia real. Y de hecho, la persona que fui era un cardiólogo de Puerto Rico que me llamó, no me llamó, me dijeron, mira, este cardiólogo de Puerto Rico está nervioso. No, Ángel y Rosita, que vinieron. Dijo, hay un cardiólogo en Florida Hospital y está bien nervioso, va a tener un de su corazón. No me acuerdo. ¿Qué sé yo? Y yo le dije, pues, no sé, pues vamos a visitar al hombre, ¿verdad? Y se le ministró y se le oró y estuvo en paz. Digo, gracias, estoy tranquilo. Pues el Señor se lo tiene Y que el llevar. Señor se lo llevó. En la operación con el corazón abierto. Pues, Y se lo llevó. Era su tiempo. tenía que llevárselo ahí porque si Ya. no, que Por lo menos escucho la palabra antes de eso. Pero lo que estoy diciendo es que esta persona me ofreció, no, que tú vas a tener gente fila como me dijiste, si yo, me usan, pero eso no es. Yo no me acuerdo O sea, si era y- acepto al Señor o no me acuerdo. Yo creo que sí. Yo creo que fuimos a visitar, yo creo que así sucedió con mi papá. sí. Que antes de la cirugía. Mi papá, él no conocía al Señor, en toda su vida. Cayó enfermo en un hospital y ahora yo lo entiendo porque pues yo pues conozco ahora, pero antes yo no entendía y yo decía, Dios mío, yo entiendo que mi papá se fue con el Señor porque yo recuerdo todas esas cosas. Nosotros vivíamos en una casa, eso fue en New Jersey. Nosotros vivíamos en una casa donde los dueños eran cristianos. Y recuerdo que fuimos al hospital y entonces oraron por mi papá. Mi papá se arrepintió, según me decía mi mamá, que se había arrepentido de todos sus pecados, whatever, y que hablaron con él. Entre todo eso, pues me imagino que pues, hicieron confesión de fe y todas esas cosas. Y al otro día murió, cuando al otro día le iban a dar de alta. Porque él estaba supuestamente bienísimo. Mi mamá se levantó tarde y no lo encontró en el cuarto y decía, ¿dónde está este hombre? Lo tienen que haber dado de alta y tiene que estar por ahí, caminando por todo el hospital. Cuando le dijeron que ya había fallecido. Pero entiendo, tú sabes, tengo paz porque entiendo, ahora sé que era el momento de mi papá. Y por eso que lo traigo es por esto, de que hay personas que y se puede todavía, yo no solo de la voz, yo no solo de cantar el CD, I don't know. Pero que dicen cualquier cosa. Dicen cualquier Eso le cosa. dijeron a Bad Bunny, mira, si yo como quiera cantando. Dijeron cualquier cosa. Y por eso que tú no puedes frustrarte porque Dios te llamó no necesariamente a seguir un sueño o a seguir una visión o a seguir una profecía. Dios te llamó a servirle a Él. Eso hace su voluntad. Y hacer su voluntad. Si su voluntad te dirige hacia ciertas áreas y te usa en ciertas áreas, gloria a Dios. Amén, Simón. Lo importante es que tengas una relación recta con Dios, te use como te use, donde quiera que te use. Pero por eso es que lo traigo, porque entonces porque puede traer confusión. Como dije otras veces, hay mucha gente que está frustrada, hay gente que se ha salido del ministerio porque supuestamente alguien me dijo algo, no se dio, y ten coraje con Dios, pero Dios está diciendo, yo nunca te dije eso. Por eso es bueno el discernimiento, saberlo. Yo nunca te dije eso. Pero Eso no por vino eso de es que- parte de mí, dice el Señor. Pero por eso es que yo digo que el Espíritu Santo, Sí. o sea, cuando vamos a suponer que alguien te profetiza algo, tú sabes dentro de tu corazón, o sea, digo, por lo menos en mi experiencia, si es Dios el que me está hablando o si es la persona que me está hablando. Ujú. Uno lo sabe, Sí. porque el Espíritu Santo te lo deja saber en todo momento. Y casi siempre, si es el Señor hablando a tu vida, hay algo que nadie más sabe, que solamente sabes tú y Dios. Y el Señor te habla sobre eso, o te dice, tú sabes de lo que te estoy hablando, o te da una señal, te dice una palabra que tú sabes, Señor, este eres tú. Dice, ¿te acuerdas cuando Es tú me como- pediste esto? ¿Te acuerdas que tú me dijiste esto? Dice, bueno, como lo Leticia supo. Vecina, Así es. seguimos acá al frente. Ujú. Leticia. Lo que iba a decir un pedacito ahí que
me pone a pensar es que en cuanto a la profecía que no se da, y a veces uno dice, bueno, ¿por qué, Señor, no se dio? ¿Será que el profeta estaba en lo que era el Señor en ese tiempo? Pero puede decir una cosa también, que hay cosas que nosotros podemos cambiar esa profecía. ¿Por qué? Porque aunque no sea en el momento, esa profecía quizás se va a dar después. Pero como nosotros tenemos el anhelo que es ya, entonces nosotros tratamos de que se cumpla esa profecía sea como sea, porque el Señor ya te la dio. Entonces tratamos de ayudar al Señor, mientras que nosotros no somos quien para ayudar. Si va a haber, como usted decía, si va a venir, eso viene. Si yo puede ser que hasta, ¿verdad, pastor? Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo para yo hacer un CD. Para un CD, pero no es el tiempo de uno, no es el tiempo de, Es como- como Sí, ve. es como si me dicen a mí, vas a parir, y yo, ok, entonces yo estoy esterilizada, yo voy a entender que es a parir espiritualmente. Entonces hay otras personas que lo toman que van a parir un bebé. Entonces esa parte hay que saberla. Pues un bebé espiritual. Exacto, sí, porque un bebé en mi vientre manda. En cuanto a Esa parte no. y estamos hablando que la profecía más segura es la escritura en nuestras vidas. Amén. Yes. Vimos la experiencia, estudiamos la experiencia del apóstol Pablo, del momento que tuvo un encuentro con Jesús. Jesús le dijo, te voy a separar para predicar a los gentiles. Y él, desde su conversión, empezó a predicar aquí, fue a su pueblo, etcétera, etcétera, a testificar, etcétera, hasta que querían matar y se fue para Tarso. De Tarso, Bernabé lo fue a buscar, lo trajo entonces para Antioquía. Y fue una reunión de oración que todo el mundo está en ayuno, todo el mundo está en oración, está todo el pueblo encendido. Y en ese momento el Espíritu se abrió y dijo, sepárame a este para el ministerio que ya yo lo había llamado, ahora es tiempo de salir. Y vuelvo y repito, en cuanto a esto de ministerio, que el apóstol Pablo, a consecuencia de su encuentro con Jesús, no importa los azotes, no importa los encarcelamientos, no importa las enfermedades, como vimos en Gálatas, digo, tú sabes que yo fui ustedes enfermo, ustedes me vieron mi condición cuando traje el evangelio, aparte uno sigue haciéndolo, porque entiendo, número uno, para el Señor, para esto fue que yo nací, que empecé hablando. Número dos, a esto fue lo que Dios me llamó, y estoy viendo el fruto, estoy viendo que el Señor me está utilizando en esto, en la vida de los demás. Y también que, como decía Leticia, cuando el Señor te da una profecía, el Señor te da una profecía y también te promete unas cosas, ya sea a tu familia, a tus hijos, a ti mismo. Pero la gente mayormente no saben esperar en el Señor. Entonces se ponen ansiosos. Entonces ahí es donde Leticia, como dice, quieren ayudar al Señor. Y cuando tratamos de ayudar al Señor lo vamos a dañar. Pero si el Señor te lo profetizó, si el Señor te lo dijo, el Señor también te lo tiene que confirmar por la palabra. Y te lo tiene que confirmar también por otras cosas. Hay por otras cosas que el Señor te lo confirma. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que aprender a agarrarnos de esas promesas y creer en esas promesas. Y tenemos que aprender a esperar en Él, porque eso es algo que se aprende. O sea, hay personas que quieren que al otro día pase lo que el Señor le dijo. Eso no va a pasar, no va a pasar así. Eso tú tienes que aprender a esperar en el Señor, porque cuando el Señor diga es el tiempo preciso donde Dios va a cumplir esa promesa. Sí, en la palabra nos enseña de que se profetizaron acerca del Mesías, ¿verdad? Entonces, cuando Él vino al mundo, la parte física, la parte espiritual quizá y física del hecho de que se le apareció un ángel, era una confirmación de que era. Y no solamente eso, sino que cuando vino el Espíritu Santo sobre él,
Entonces fue la confirmación de que eso era. O sea, pasaron 3 cosas que dieron testimonio de eso, de esa profecía. So, si en la palabra lo vemos, mire cuánto pasó desde la promesa hasta el cumplimiento de esa profecía. So, ¿quiénes somos nosotros para no esperar? Correcto. Y lo importante de todo esto, acuérdate que somos personas de que tenemos nuestra comunión privada con el Señor. Así que independientemente de que alguien nos hable de cualquiera, implica que no solamente damos la palabra, vamos directamente al supuesto dador de esa palabra, que es nuestro Cristo, en nuestras oraciones privadas, el que va a confirmar o va a desestimar lo que se ha hablado en nuestras vidas, en nuestras oraciones privadas. No podemos descartar esas tampoco. Vamos al Salmo 19, donde estamos hablando de la palabra, la autoridad de la palabra. En el Salmo 19, los primeros 6 versículos, habla de que a través de la creación, vemos que no simplemente fue la intención con el apóstol Pablo hablar a los gentiles, porque dice que a través de la creación habla de Dios. La misma creación te está comunicando de Dios, que esto no fue al garete, hay un orden aquí que no se ha desordenado. Todo el tiempo, las estrellas, la luna, el firmamento, el sol sale, el sol se pone, los ciclos no cambian. De que todo pues demuestra que hay un arquitecto divino detrás de todo esto, que hasta la misma creación que tú miras, wow, Señor, de verdad, es como si nosotros tuvimos la oportunidad de ir al Gran Cañón a principio de año, y es como si Dios cogiera el dedo y hiciera así, a pesar que sabemos que es erosión del agua, pero es como si hiciera el dedo así, una grieta, una cosa preciosa. Entonces cuando tú lo miras, pues te queda, tú sabes, verdaderamente, wow, Dios, tú eres grande lo que creaste y lo que haces, y cuando tú ves las naturalezas y el diseño, a mí lo más que, te voy a decir algo, todo lo que he visto hasta ahora, lo más que impresionado es una mujer pariendo, hasta el día de hoy. Y aquí una mujer tiene un bebé adentro, y que Dios lo ha hecho diseñado de tal manera, y que el bebé salga por ahí y rompa, y sale, y todo lo que sale, y uno se queda. Yo me quedé, wow, Dios, tú eres grande en tu diseño, porque esto de verdad que es una cosa, estás pasado, tu diseño, como tú has hecho todo esto, es una cosa terrible. Y eso le debe hablar, las cosas que suceden en la naturaleza, debe de hablar, y le hablan a las personas gentiles, le hablan a las personas que no conocen a Dios, la misma naturaleza y todo lo que sucede, como también las cosas negativas también hablan. Porque a veces el cielo está tronando como si tuviera coraje. Hoy mismo, sí. ¿Lo escucharon? Yo fui. Sí. Como si Dios tuviera coraje, como que uno se queda, wow, Señor, perdona, por favor, tú sabes, misericordia, y tengo que interceder. Una cosa terrible. Mira, es tan maravilloso que dice que cuando Enoc, dice cuando tuvo a su hijo, dice, el momento que tuvo su hijo comenzó a caminar con Dios. Cuando tuvo, no sé si fue Enoco, creo que fue Enoco Matusalén, uno de los dos, que dice cuando parió a su hijo, ese momento, no sé qué pasó, que en ese momento comenzó a caminar con Dios. Hay muchas razones por qué, pero por lo que podemos asumir, pero viendo, y hay muchas personas viendo la naturaleza, también Dios ha hecho una impresión en su corazón, que entonces después de haber sido expuesto a la palabra, entonces ha comenzado una relación con Dios. Entonces, habiendo dicho eso, entonces comienza ahora en Salmo 19 a una revelación más perfecta, que es la palabra de Dios. Vamos a empezar por fin otra vez. Beatriz, léeme del 7 al 9. Del 7 al 9. Sí. Y la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Sigo? Sí. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y comienza a delinear, después de hablar de
de que Dios ha dado una revelación general de la naturaleza, comienza entonces a revelar perfectamente las propiedades de la palabra de Dios. Lo primero que hace, dice que la palabra de Dios es perfecta, que está libre de contaminación, que es perfecta, no te va a hacer daño. Al revés, lo que va a bendecir tu vida. Si Dios está haciendo con la palabra es para bendecir tu vida. Tú crees que te va a hacer daño, no te va a hacer daño, va a bendecir tu vida, y hasta que no lo hace, no te va a dar de cuenta. Dice que convierte el alma, ya hemos hablado de eso, donde convierte el alma de muerte a vida, de error a verdad, etc. Dice que la palabra es fiel. Lo que dice la palabra de Dios, como fue inspirada por Dios, cumple lo que promete y da esperanza. Porque Dios quien la respalda, dice que hace sabio, te hace llevar decisiones correctas que van a decir tu vida y la de otros, que es recta, que define lo que es bueno y malo correctamente, que es una brújula. Dice que alegra, que permite entonces, la persona cuando permite que esa palabra escriba en el corazón, es una fuente de alegría, es una fuente de contentura. Dice que es pura, que es libre de contaminación y que nos hace libre de contaminación a nosotros. Dice que alumbra, igual que el temor de Jehová, no el temor a Jehová, sino el temor de Jehová. Dice que limpia nuestros caminos. Implica entonces que el cuidado de cumplir con Dios comienza entonces a afectar nuestras selecciones. Ya no seleccionamos, cuando digo todo, ya no seleccionamos de acuerdo a nuestra crianza o costumbre. Ahora seleccionamos de acuerdo, Señor, a ti te agrada esto o no te agrada. A ti te complace esto o no te complace. Y eso es uno de los conceptos del temor de Jehová. De vivir cuidadosamente, de cumplir con agradar a Dios. Y eso la palabra nos enseña, de agradar a Dios, ese temor. De que permanece para siempre, que no está sujeto a cambios culturales. La cultura cambia, pero la palabra de Dios no cambia. Sus juicios son verdad y justos, que no hay ninguna injusticia en ninguna de ellas. Cuando estemos delante del Señor, aún el pecador va a tener que confesar que Dios fue justo en su juicio. Cuando se ha desplegado todo lo que está escrito y todo lo que ha hecho, dejado de hacer, va a tener que confesar verdaderamente: Dios, eres justo. Y lo que vaya a detener sobre mi vida es recto. ¿Okay? Del 10 al 11, pastor. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Ok, primero dice que la palabra es más de... Porque, y lo hemos visto, hay personas que tienen oro y plata. Hay personas que lo tienen todo y son personas infelices porque no tienen a Dios. No tienen la palabra de Dios en su vida, y por eso que es más deseado. Dice que es más deseado que la miel, más deseado oro y plata, porque está en satisfacción al alma. Que tú puedes ser una persona pobre, de una relación con Dios, como Lázaro, y aún así, dentro de sus circunstancias, él estaba satisfecho y sabiendo que obviamente que cualquier situación que pasara en su vida iba a ir con su Dios, en que tenía comunión, aunque le lamían las llagas, etcétera, en la parábola. Como hay personas que igual que tienen todo el dinero del mundo, toda la posición del mundo, todo el prestigio del mundo, y no son felices. No son felices porque no tienen una relación con Dios. Verdaderamente el corito: solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz, porque la palabra de Dios no necesariamente te prepara para la felicidad no solamente aquí terrenal, porque te hace feliz aquí en la tierra, sino te prepara una felicidad eterna junto con Dios. ¿Okay? Por eso es que es importante. Entonces dice, lo importante también que tiene, dice que es amonestada por ella, que amonesta, que nos advierte de peligros, literalmente, que te hace sabio. Dice que es amonestado con ellos y que guardarlos hay gran galardón. Lo primero que entonces la palabra te advierte. Te dice: no coges ese camino, deja esa amistad. Proverbio habla de qué son las amistades que debes de tener y las que debes de evitar. Todo. Si tú fueras un estudio de Proverbios, de quién debo de evitar, cuando digo evitar y orar por ellos, y otro que debo de tener, te habla totalmente de eso.
Y no solamente de eso, te dice también que tú no vas a ser empobrecido por seguir la palabra de Dios. Porque dice en la segunda parte del versículo 11, que en guardarlos hay gran galardón. Si tú guardas la palabra de Dios, no vas a sufrir daño. Una vez los dos apóstoles dijeron, pero Señor, hemos dejado todo por ti para seguirte. Me dice, eso no es nada. Dice que no hay ninguno de que haya dejado propiedades, etcétera, por seguirme, que no recibirá mucho más en el reino de los cielos. Por eso es que la palabra, que aunque los demás se mofen, aunque la familia se mofe, los parientes se mofen, nosotros somos un pueblo y que es comprometido a seguir la palabra de Dios y que te amoneste, que te guía, te advierte peligro. Por eso es tan importante el hábito, que más gente no en esta unidad, de un hábito constante de leer la palabra de Dios. Si no hay excusa, hay un recurso que es gratis, el pan diario, te lo envías hasta tu casa, que llevo 30 años o más leyéndolo, que todos los días te da una lectura, te da una invitación, y quizás en ese día tú vas a tomar la decisión y viene en el devocional, pum, tomó eso, y digo, no lo haga. Y digo, ok, gracias Señor, thank you very much, gracias mucho, y por eso que te amonesta, te advierte. Y el 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Todos somos culpables de muchos pecados que nosotros mismos no nos damos de cuenta, los propios y los ocultos, que no solo son pecados, pero son ofensas, y la palabra de Dios te lo revela. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros creemos que estamos bien como padre, como madre, como abuelo, como abuela, como hijo, como ministro, como empleado, como supervisor. Todo el mundo nos creemos que estamos bien y no nos damos de cuenta de nuestras propias ofensas, o nuestros propios pecados, nuestros propios desvíos. Y por eso la palabra es importante, porque si no te das de cuenta que te estás desviando, la palabra te trae otra vez y te alinea. Te alinea y te trae otra vez, porque muchas veces nosotros mismos no nos damos cuenta de nuestros errores, aunque todo el mundo la sabe, nosotros no, pero cuando de la palabra, ella te revela aún a tus propios errores y aún los que te son ocultos. Y por eso muchas veces hay personas que evitan leer la palabra, porque no quieren ser corregidos. Yo no creo, siempre una persona bochinchera, yo no voy a leer la palabra que me diga en Levítico que no debe andar entre el pueblo chismeando. Pero sin embargo, lo estás haciendo a tu propio daño, porque mientras el chisme permanece, el juicio y la enemistad con Dios permanece, porque eso es lo que dice la palabra, que no le agrada, chismeando entre el pueblo. Es un ejemplo nada más. Entonces tú eres vista, tú crees que estás bien, pero la palabra entonces en un momento dado tú la abres y te dice, no, estás mal. O estás muy orgulloso, o estás bien embustero, o estás bien embustero, ¿sabes? Todas estas cosas. Ya estamos por finalizar. Entonces el 13, Mariel. Preserva también a tu siervo de las soberbias, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Amén. Sí, que también pide la palabra, le preserva del soberbia, del orgullo, de eso orgulloso y orgullosa, ¿okay? Porque entonces le llama la atención y buscando que entonces por no darse cuenta de sus errores y lo que esté oculto en uno, la palabra lo revela, y por eso te preserva de no caer ya sea en falsedades o impurezas delante de Dios. Por eso dice el Señor que yo sea íntegro y que esté limpio de gran rebelión. Por eso estoy pidiendo, revélame mis errores, revélame lo que me oculto a mí mismo, porque mira que el corazón es engañoso. Tú puedes estar bien mal y tu corazón diciendo que estás bien. Y pues tiene la palabra para decir, oye, ¿verdad? Para mí dice que estoy mal, pero mi corazón me dice que estoy bien. Dice, pues pongo por la palabra lo que está diciendo, que mi conducta y mi comportamiento está mal. Y por eso que entonces ora, dice, Señor, ¿por qué? Yo pido que tú me reveles mis propios errores que me son ocultos, porque quiero ser íntegro y estar limpio de rebelión operando en mi vida. Y por último,
el 14, Ana. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Y ese es su deseo y su petición delante de Dios, que sean gratas mi lengua y mi pensamiento. Pide que su lengua y su mente sean ¿qué? Gratos. Que todo lo que salga de mi boca sea grata. Que todo lo que piense mi mente y mi mentalidad y mis imaginaciones sean gratas. Y la única manera que esto se puede lograr es grata es que Dios me dé constantemente palabras, revélame en área de mis propios errores, que estoy pensando erróneamente, que estoy en imaginaciones erróneas, que estoy hablando conversaciones erróneas, que estoy hablando conversaciones que no te agradan, etc. Entonces eso es su petición, eso es su preocupación de que Él, la palabra, entonces le corrige de manera que no haya nada, porque eso es nuestro deseo como creyentes, que nuestra vida sea agradable delante de Dios, que nuestra vida se eleve como un fragante delante de Dios. Y Él dice que sean todo lo que salga de mis labios, mi adoración y mi alabanza, que te sea grata. Que toda meditación en mi corazón, todos mis pensamientos sean gratos delante de ti. Porque de nada sirve si no agrada a Dios. Y termina, si buscamos en cumplir para agradarle a Dios, lo hallaremos en nuestros momentos de prueba. Entonces dice, Jehová, roca mía y redentor mío. Porque hay gente que quiere que Jehová sea roca mía y redentor mío, pero nunca van a agradarle. Entonces, por eso Dios dice muchas veces, vas a clamar a mí y no te voy a escuchar ni yo te voy a responder. Porque estás clamando a mí buscando en resolver una situación incómoda para ti y no como producto de un arrepentimiento de conducta y de comportamiento de corazón. ¿Okay? Por eso que el salmista puede decirle, Señor, tú eres mi roca y mi castillo, porque he vivido constantemente buscar agradar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? Sí, que vemos que la palabra de Dios es un plomo. ¿Ok? Es un plomo. Es un plomo y no es, como mencioné, no es de interpretación privada. La persona no puede, por lo menos correctamente, interpretarla por su propia conveniencia para que diga que la palabra dice esto cuando no lo dice. Y el asunto, y con esto termino, y el asunto, porque es importante, porque tú te puedes decir todos los inventos que tú quieras, de que la palabra dice esto, la palabra dice otro. Lo importante es que Dios nos lo va a respaldar. Tú puedes decir todo lo que tú quieras, que la palabra dice que no puedo casar con mi perro. Tú cásate con tu perro, pero Dios no va a respaldarlo. Por más que tú quieras, Dios no va a respaldarlo. La bendición de Dios no va a estar ahí porque está fuera de orden. Está fuera de lo que Dios ha declarado. Tú puedes ser, sin Dios tú puedes hacer todo lo que te dé la gana y puedes interpretar todo lo que te dé la gana, pero no vas a contar con el respaldo del Espíritu Santo de Dios en eso. ¿Sí? No vas a contar con el respaldo del Espíritu Santo en eso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Cierto? Pues vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias, mi Señor. Pedimos que tu Santo Espíritu, mi Cristo, siempre, mi Señor, seamos sumisos a tu Espíritu, sumisos a su guianza, sumisos a su dirección. Pedimos, Padre, que nos fortalezca en los momentos débiles, que nos calme en nuestros momentos de tristeza y de sorpresas. Que, mi Señor, pedimos, mi Cristo, que nos sane y nos dé alivio en nuestros momentos de dolor. Mi Señor, pedimos sobre todas las cosas, que nuestra petición como el salmista, queremos, Padre, agradarte a ti. Queremos que lo que salga de nuestros labios, que lo que nuestras manos toque, donde nuestros pies vayan, te agrade a ti. Y si hay algo, mi Señor, operando en nuestra vida que nosotros no conocemos, que no te agrada, si hay algún error, mi Señor, operando en nuestra vida, mi Señor, en lo cual no te trae, mi Señor, agradecimiento con nosotros, pedimos que tú lo reveles. Revela, Padre, si hay pensamientos, emociones o impulsos en nuestra vida que, mi Señor, no hemos dado cuenta, Padre, que causan tu enemistad y tu desagrado con nosotros. Revela al Espíritu Santo, y no solamente hoy, sino siempre, porque queremos que nuestra vida siempre, mi Señor, delante de ti, tú estés agradecido con ella. Ahora pedimos que tú nos despidas, mi Señor, con tu bendición a nuestros destinos. Pedimos que tu salud esté sobre nuestras vidas. Pedimos, mi Señor, que tu bendición esté sobre nuestros hogares. Que tú seas huésped invisible en nuestras casas. Que, mi Señor, que podamos, Padre, sentir tu presencia, mi Señor, acompañándonos
donde quiera que vayamos. Ahora pedimos, despídenos con tu paz, con tu cuidado de nuestros destinos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pueblo de Dios dice Amén. Amén.